Pues queridos, hemos estado caminando con la gracia durante estas 6 semanas de Cuaresma. Hemos hablado de la gracia como el sol, favor inmerecido de Dios, que cae sobre los justos e injustos iguales. Por eso el sol que tenemos delante de la cruz, símbolo de la gracia inmerecida. Hemos hablado de cómo la gracia nos ofrece una bienvenida inmerecida, como Jesús extendió a los niños que vinieron a Él el día. Que la gracia nos ofrece perdón inmerecida, como Jesús extendió a la mujer sorprendida en adulterio, que no la merecía. Jesús y Dios nos ofrece también ciudadanía inmerecida, dándonos ciudadanía en el reino de Dios, el país de Dios, se puede decir, dándonos una nueva nacionalidad que traspasa cualquier otra identidad o ciudadanía que acaso tenemos o que no tenemos. Y Dios nos ha ofrecido membresía en el cuerpo de Cristo, que nos hace participar de Dios mismo, participando en su presencia y en su realidad, como miembros del Hijo encarnado. Y la semana pasada hablamos de la gracia de ser adoptados como miembros de la familia de Dios, miembros, hijos, hijas, queridos y queridas en la familia de Dios. Y cada uno de estos niveles de gracia, se podría decir, ofrece un nivel de intimidad con Dios un poco mayor en cada momento. Hoy contemplamos una última representación de la gracia como una herencia inmerecida. No solo somos hijos e hijas amados y amadas, sino que Dios concede a nosotros la misma herencia que dio a su Hijo primogénito, Jesucristo. Hemos estado entonces mirando varias imágenes o símbolos o maneras, metáforas, para describir una gracia tan inmensa que nos cuesta entenderlo, comprenderlo, mucho más recibirlo. Y es como que Pablo y Jesús y los autores del Nuevo Testamento desean darnos varias posibles maneras de capturar lo que Dios desea ofrecernos. ¿Acaso no todas estas imágenes caen o resuenan con nuestra experiencia propia? Pero piensa un momento todo lo que hemos mirado. Para la persona que se siente no muy bienvenida, no muy recibida, Dios ofrece la gracia de una bienvenida abierta. Para la persona que cree que su pecado, su error, su maldad es tan grave que no hay una posibilidad de acercamiento a Dios, Dios ofrece una gracia que perdona y que ofrece misericordia. Para la persona que siente que no pertenece a ningún lugar, que no es ciudadano aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, Dios le ofrece una ciudadanía diferente, más amplia, que aún el presidente Obama podrá considerar. Y para los que sienten alejados y sin un grupo donde pertenecer, los negados o marginados por alguna razón u otra, Dios extiende
membresía y participación en su cuerpo. Para los que sienten que no tienen familia, que son huérfanos o huérfanas, o que viven tan lejos de su familia que no pueden compartir la bondad de la experiencia de familia, Dios dice, yo te hago parte de mi familia para que no te sientes abandonado. Pero hoy, Dios ofrece a los que no son herederos de nada, que no reciben ninguna herencia de ninguna parte. Dios dice, ustedes son herederos de todo lo que yo tengo a ofrecer. Herederos de una vida perdurable. Pablo toma esta experiencia de la herencia y las dificultades o la falta de herencia que muchos experimentan y lo toma como una manera de otra vez expresar la grandeza de la abundancia de la gracia de Dios. Ahora, como pastor, yo tengo la oportunidad de estar con muchas familias durante tiempos de muerte. Y porque la muerte es el momento cuando el último testamento de alguien describe a quién habrá y a quién no habrá una herencia. También soy privilegiado con las luchas internas de familias sobre la cuestión de herencias. Luchas que destruyen familias que antes estaban unidas, pero que ahora, porque uno recibió esto y otro no recibió aquello, la familia se rompe, la familia se destruye, porque la herencia no es parejo. Era igual en el tiempo de Jesús y de Pablo. Pero los reglamentos de las herencias eran un poco diferentes a los que nosotros conocemos. Por ejemplo, la herencia venía del padre de la familia solo para los hijos. Ninguna hija recibió herencia si hubo un hijo. Y no todos los hijos recibieron igual. El hijo primogénito, el primer hijo, recibió doble porción por ley. Y los otros hijos tuvieron que repartir entre ellos en partes iguales lo demás. Entonces, no era parejo, de ninguna forma. Ninguno pudo emparejarlo porque la ley dictaba para las familias judías esto. Una mujer podría recibir una herencia solamente en el caso de que no hubo ninguna relación hombre del padre. Las esposas nunca recibieron herencia de sus maridos, jamás. Pero los maridos recibieron toda la herencia de la mujer. Entonces pueden imaginar que en aquel tiempo, como también hoy, había mucha gente que quejaba, que rechinaba, que guardaba rencor por lo que no les fue dado en herencia. Y es este contexto de los muchos, ¿cómo se dice? Desherederos, no recibieron una herencia, que Pablo ofrece una imagen nueva, una imagen distinta. Que nosotros, en la familia de Dios, somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. La misma herencia que viene al primogénito, Dios da a todos. En la familia de Dios, la herencia se distribuye parejito a todos. ¡Wow! ¡Qué contraste a lo que nosotros como seres humanos creen! Miramos, por ejemplo,
que solamente el primogénito recibió doble porción. Pero como miembros en el primogénito de Jesucristo, somos parte de su cuerpo, nosotros ahora somos los que también reciben con Él toda la herencia que Cristo recibe. Que no hay nada que recibe Cristo que nosotros no también podemos recibir. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. También en el mundo humano tenemos un concepto de herencia que es limitada a un recurso determinado que tiene o no tiene el papá de una familia. Vivimos en una mentalidad de escasez, que solo hay tanto para distribuir. Y es difícil porque cuando comienza a distribuir un tanto que es limitado, se va dividiendo en pedazos más pequeños, cada uno recibiendo un pedazo más pequeño. Recuerdo cuando nosotros estuvimos en la comunidad de Chuizacabá, en Guatemala, hablando con los agricultores de esa pequeña comunidad maya. Y los ancianos de la comunidad platicaron con nosotros y dijeron que estamos preocupados porque nosotros tenemos una porción de tierra que usamos para sostener nuestras familias y apenas estamos viviendo y sobreviviendo el hambre con el pedazo de este tamaño que yo tengo. Pero tengo 6 hijos. Y si distribuyo la pequeña propiedad que tengo en 6 partes para mis hijos, ninguno de ellos va a poder sostener la vida de su familia. Escasez. Cuando se divide lo poco que hay, es menos para todos. A cambio, lo que tenemos en la economía de Dios es una economía de abundancia, en que los recursos no son limitados, sino que la vida perdurable, la vida que Dios desea dar, es una vida que se extiende, se ofrece a todos. Hay más y más y más vida para dar. En lugar de dividir, es multiplicar la vida. La herencia nuestra es una herencia que se multiplica para todos. No se divide en una economía de escasez. En la vida humana hay unos que reciben, pero muchos que no. Hay unos que reciben la herencia, pero muchos que no. A cambio, somos adoptados por Dios como hijos e hijas de su familia. Y como hijos e hijas de la familia de Dios, nosotros tenemos derecho a la herencia. Dios no solo me hace parte de su familia como hijo, sino como hijo privilegiado, hijo deseado, hijo amadísimo. Y cada uno de nosotros es igual en este aspecto. No hay nadie que escapa esa experiencia de ser hijo o hija, amado o amada. Pues Jesús no tuvo posesiones. La famosa frase, los zorros tienen huecos, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner su cabeza. Jesús no vivía como un hombre con posesiones, pero la herencia que Jesús extiende a nosotros es vida, vida perdurable. La vida que extendió a la mujer samaritana en el pozo cuando habló de agua, de un fuente que nace de un fuente interminable, ¿no? Agua de vida, agua eterna.
También Jesús habla de la herencia con una parábola muy conocida para nosotros. La parábola del hijo pródigo. El hijo que pide su herencia antes de su tiempo. Es el hijo menor, es decir, no va a recibir la doble porción, ¿no? Va a recibir una porción más pequeña, pero es un hijo un poco impaciente, un poco impulsivo, ¿no? Quiere su herencia antes de que muera su papá, que es una ofensa para el papá pedirlo. Es decir a su papá, quisiera que mueras, papá. Sería mejor que mueras para que tuviera yo mi porción. No vales nada en mi vida más que lo que me vas a dar de herencia. Sorprendentemente, el padre, aunque es deshonrado por la petición, ofrece y da a su hijo menor su porción, el cual lleva a una tierra lejana para gastarla de una forma irresponsable, sumamente irresponsable. Me hizo pensar, ¿no es verdad que la vida perdurable que Dios nos da como herencia no viene a nosotros solo con la muerte, sino que es una vida que Dios extiende a ti y a mí hoy? Una vida de calidad perdurable que Dios me da hoy, ahora, para vivirla, para percibir que mi vida es mucho más que la vida que vivo en esta carne. La experiencia de reconocer que la vida en la cual participo yo es una vida increíblemente grande, mucho más grande que yo, y yo soy heredero de esto aún antes de mi muerte. Pero ¿cuántos de nosotros desechamos y malgastamos la vida que Dios nos ha dado? Pero la buena nueva increíble que aquel parábola nos dice, es que aún cuando echamos a perder la herencia que Dios nos dio, si volvemos a Dios, hay más para dar. La herencia que Dios extiende no es limitada, ni es limitada cuando nosotros al recibirla malgastamos lo dado. Siempre habrá más para nosotros. ¡Wow! ¡Qué gracia! ¡Qué inmensa abundancia de gracia Dios nos extiende! El hijo que regresa, no solamente, aunque él viene anticipando el juicio y recriminación de su papá, en lugar de eso, el papá lo abraza, remueva su propia su propia vestido y lo pone sobre su hijo. El anillo de la familia recoloca en su dedo y lo reclama como hijo privilegiado. Así es para tu vida y para la mía. Cuando vamos a Dios, a pesar de todo lo que hemos malgastado, Dios te dice y me dice a mí, tú eres mi hijo privilegiado, todo mío, ahora es tuyo otra vez. Hermanos y hermanas, al mirar por donde hemos
caminado reflexionando sobre la gracia me hace pensar que en gran forma lo que Dios desea decirnos a través de estas imágenes de bienvenida, de perdón, de ciudadanía, de membresía, de adopción y de herencia, es decir a nosotros, no importa la herida que has sufrido, no importa el rechazo que has sufrido, no importa la falta de participación que otros han impuesto sobre su vida, no importa el daño que otros han dado, la gracia de Dios viene con una abundancia mayor que tu imaginación para decirte, aquí estás bienvenido. Aquí habrá perdón. Aquí eres ciudadano con todos los derechos. Aquí eres miembro completo. Aquí eres hijo y hija amada. Y aquí aún recibirás una herencia perdurable y permanente. Esa imagen de Dios, tan generoso, tan abundante, es lo que costó Jesús su vida. Porque los poderes del mundo, sean religiosos o políticos, no son tan capaces de extender su abundancia. Y vieron a Jesús como amenaza. Y por eso, el viernes de esta semana, será crucificado. Pero la gran y buena noticia es que Dios otra vez no permitió el rechazo ser la última palabra. Oremos. Señor, en todos los lugares de nuestras vidas, en todas las heridas que hemos sufrido, venga de nuevo a declarar sobre nosotros tu gracia, a extender para nosotros tu amor abundante, para que no vivamos más de las heridas, sino de la gracia. Por Cristo te lo pedimos. Amén.